Dionisio Lebrón estaba sentado en el amplio despacho de su padre en el restaurante La Cuchara Dorada. Tras los ventanales panorámicos se extendía la ciudad nocturna con sus miles de luces, pero el joven estaba completamente concentrado en la conversación que podría cambiar radicalmente su destino. Valentín Lebrón, empresario de 50 años con rasgos aristocráticos y perspicaces ojos grises, hojeaba metódicamente una gruesa carpeta con informes financieros. Su traje caro y sus movimientos seguros delataban a un hombre acostumbrado al éxito y al control de la situación. Pero hoy en su voz se percibía una nota de decepción. El restaurante La Cuchara Dorada solo genera pérdidas desde hace 8 meses consecutivos, decía Valentín, señalando los gráficos en rojo de los informes. Las pérdidas mensuales oscilan entre 150 y 200.000 euros. A este ritmo, me veré obligado a cerrar el establecimiento en 6 meses. Dionisio estudiaba atentamente las cifras, analizando mentalmente cada partida de gastos. A sus 26 años ya había logrado destacarse como economista prometedor en la gran empresa consultora Estrategia Plus. 3 años atrás había terminado el máster con matrícula de honor, defendiendo una tesis sobre optimización de procesos empresariales en el sector de la restauración. La ironía del destino consistía en que ahora los conocimientos teóricos debían aplicarse en la práctica en su propia familia. El alquiler del local, 120.000 al mes, continuaba analizando Valentín. Sueldos del personal, 280.000. Compra de productos, en promedio 350.000. Gastos de servicios, impuestos, amortización del equipamiento. Y la facturación en los mejores días no supera los 400.000 al mes. Resulta que el restaurante trabaja con una rentabilidad de menos 30%, resumió Dionisio. Es una catástrofe. Precisamente por eso estoy dispuesto a tomar medidas extremas. Valentín se recostó en su sillón directivo y miró fijamente a su hijo. Te propongo un trato que puede cambiar tu vida para siempre. Dionisio sintió cómo se aceleraba su pulso. Su padre nunca hacía propuestas vacías. Arregla mi restaurante deficitario, conviértelo en una empresa rentable y que funcione de manera estable, y te daré la mitad de todo mi negocio, pronunció claramente Valentín. El joven perdió el habla por un momento. La mitad del negocio paterno no era solo la cadena de restaurantes y cafeterías, sino también participación en centros comerciales, un pequeño hotel en la costa, una empresa logística y varios otros proyectos rentables. El valor total de los activos ascendía a unos 150 millones de euros. Entiendo que la propuesta es seria, continuó Valentín, observando la reacción de su hijo. Pero los riesgos son proporcionales. Si en 6 meses el restaurante no comienza a generar beneficios estables, el trato se cancela. Además, me compensarás todas las pérdidas de este periodo de tu propio bolsillo. Eso puede suponer más de 1 millón de euros, calculó rápidamente Dionisio. Exactamente. Por eso piénsalo bien antes de aceptar. Esto no es un juego ni una tarea universitaria. Es un negocio real con dinero real y consecuencias serias. Dionisio se levantó y se acercó a la ventana. El restaurante La Cuchara Dorada era su futuro examen de madurez profesional. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo?, preguntó sin darse la vuelta. Empezarás desde abajo. Como nuevo ayudante del gerente. Estudiarás todos los procesos desde dentro, profundizarás, hablarás con los empleados, analizarás los problemas. Solo así entenderás las verdaderas causas de las pérdidas. ¿Y si el gerente empieza a sospechar algo extraño? Román García es un hombre experimentado y diplomático. Dionisio se dio la vuelta y se encontró con los ojos de su padre. En ellos se leían tanto desafío como orgullo oculto y ligera preocupación. ¿Cuánto tiempo tengo para reflexionar? Hasta mañana por la mañana. Si aceptas, a las 10 en punto ven al restaurante. Si no, continúa trabajando en tu empresa consultora y nunca más volveremos a este tema. La pausa se alargó. Tras la ventana ya se habían encendido las primeras estrellas,
pero en el despacho seguía brillando la luz intensa. Padre e hijo se miraban, entendiendo que los próximos segundos determinarían su relación durante años. ¿Y qué pasa si lo consigo antes de tiempo?, preguntó inesperadamente Dionisio. Entonces obtendrás no la mitad, sino el 60% del negocio, respondió Valentín sin vacilar. El joven extendió la mano. Trato hecho. Acepto el desafío. Valentín estrechó firmemente la mano de su hijo y por primera vez en toda la tarde apareció una sonrisa en su rostro. Espero que entiendas en qué te estás metiendo. Lo entiendo. Y ya me imagino por dónde voy a empezar. ¿Y por dónde? Por estudiar la carta, analizar la competencia y hacer una compra de control. Necesito entender qué exactamente ofrecemos a los clientes y por qué no nos eligen a nosotros. Valentina sintió con aprobación. Enfoque correcto. Mañana a las 10 de la mañana te espero en el restaurante. Y recuerda, ningún favor especial. Eres un empleado como todos los demás. A la mañana siguiente Dionisio se despertó a las 6:30, aunque el despertador estaba puesto para las 8. La emoción y la expectativa del nuevo desafío no le permitían dormir tranquilo. Se dio una ducha de contraste, preparó un desayuno ligero y releyó una vez más los materiales sobre el restaurante que le había proporcionado su padre la víspera. La Cuchara Dorada estaba ubicada en el distrito centro de la ciudad, en la planta baja del moderno centro de negocios Capital del Norte. El establecimiento había sido abierto 3 años atrás con pretensiones de clase premium. La superficie del salón era de 200 metros cuadrados, con capacidad para 120 comensales. La cocina estaba equipada con equipamiento profesional europeo, el interior realizado en estilo clásico con elementos modernistas. Los 2 primeros años el restaurante había funcionado con beneficios, pero luego comenzaron los problemas. Cambiaron varios jefes de cocina, la rotación de personal superó el 100% anual, las reseñas de los visitantes se volvían cada vez más críticas. Dionisio eligió especialmente para el primer día ropa sencilla, vaqueros oscuros, camisa blanca y chaqueta gris sin corbata. Ningún accesorio caro o marca de lujo. Debía parecer un joven especialista normal, no el hijo del propietario con la etiqueta de niño rico. A las 9:30 aparcó su Koda junto al centro de negocios y se dirigió a pie al restaurante. El edificio parecía moderno y respetable, pero ya desde la entrada se veía que algo no funcionaba bien en el establecimiento. El escaparate estaba limpio, pero impersonal, ningún cartel llamativo, ofertas atractivas o información sobre promociones especiales. Dentro reinaba la atmósfera de un establecimiento caro pero desierto. El interior estaba realizado con gusto, muebles oscuros de roble macizo, sofás de cuero burdeos, iluminación tenue de lámparas estilizadas como antiguas. En las paredes colgaban cuadros en marcos dorados que representaban bodegones clásicos. Todo esto debería haber creado una atmósfera de respetabilidad y solidez. Pero el resultado fue el contrario. El establecimiento parecía lúgubre, un poco anticuado y no invitaba para nada a pasar un rato agradable. Esto se notaba especialmente en contraste con la brillante luz matutina tras las ventanas. En el salón había solo algunos visitantes. En una mesa del rincón, una pareja de ancianos estudiaba la carta y conversaba en voz baja. Junto a la ventana estaba sentado un hombre de mediana edad con un portátil, tomando café de vez en cuando de una elegante taza de porcelana. Tras la barra, un joven camarero limpiaba copas con aire aburrido. ¿Usted es Dionisio? Se le acercó un hombre de unos 45 años con barba cuidada y ojos marrones atentos. Llevaba un traje oscuro estricto y camisa blanca con corbata. Román García, gerente del restaurante. Valentín me avisó de su llegada. Mucho gusto en conocerle, Dionisio estrechó firmemente la mano extendida. Listo para empezar a trabajar. Román García examinó atentamente al nuevo empleado. El joven causaba buena impresión, atlético, con rostro abierto y andar seguro. Hablaba con calma, sin familiaridad excesiva.
Valentín dijo que se ocuparía de la optimización de procesos de trabajo. ¿Entiendo correctamente? Completamente correcto. Necesito estudiar todos los aspectos del trabajo del restaurante, desde la cocina hasta el salón, desde las compras hasta las finanzas. Solo un análisis integral ayudará a identificar los puntos problemáticos. Entonces empecemos con una visita guiada. Le mostraré todas las instalaciones, le presentaré al personal, le contaré sobre las especificidades de nuestro trabajo. La siguiente hora Dionisio estudió atentamente la organización del restaurante. La cocina causaba una impresión ambigua. Por un lado, el equipamiento era moderno y de calidad, cocinas profesionales Electrolux, horno combinado, parrilla, cámaras frigoríficas con control preciso de temperatura. Por otro lado, trabajaban allí solo 2 cocineros por turno, lo que claramente era insuficiente para un establecimiento de este nivel. ¿Y dónde está el jefe de cocina?, preguntó Dionisio. De vacaciones, respondió brevemente Román García. Volverá en una semana. Por el tono del gerente, Dionisio entendió que la historia con el jefe de cocina no era tan simple como parecía a primera vista. El salón era atendido por 4 camareras y un camarero. El personal no parecía especialmente motivado. Cumplían con sus obligaciones, pero sin entusiasmo, como si estuvieran cumpliendo horario. Los almacenes estaban organizados bastante bien, pero Dionisio notó inmediatamente varios problemas. Primero, se habían comprado muchos más productos de los necesarios para el flujo actual de visitantes. Segundo, el sistema de contabilidad se llevaba de manera descuidada, los albaranes estaban mezclados, en los registros había muchas correcciones. ¿Quién se encarga de las compras?, preguntó Dionisio. El jefe de cocina hace los pedidos, yo los apruebo, y la encargada de almacén hace los pedidos a los proveedores. ¿Y el control de calidad y fechas de caducidad? De eso también se encarga la encargada de almacén. Aunque últimamente tiene mucho trabajo, no siempre consigue revisar todo. Dionisio anotó mentalmente otra zona problemática. El sistema de compras y control estaba organizado de manera caótica, lo que inevitablemente llevaba a pérdidas. Ahora le presentaré a los compañeros, propuso Román García. El personal recibió la aparición del nuevo empleado de manera diferente. El camarero Alejandro saludó amistosamente y ofreció probar el cóctel de la casa. El camarero Ignacio parecía receloso, evidentemente temía que el optimizador llevara a despidos. Los cocineros Elena y Esteban recibieron la presentación con indiferencia. Y esta es nuestra Milagros, presentó Román García a una chica atractiva de unos 23 años. Dionisio se fijó inmediatamente en la nueva compañera. Milagros era de estatura media, esbelta, con largo cabello castaño recogido en una cola alta. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grandes, verdes, muy expresivos, pero algo inquietos. Cuando extendió la mano para saludar, Dionisio notó que la chica estaba ligeramente nerviosa. Mucho gusto, dijo Milagros con voz tranquila. Espero que encontremos un lenguaje común. Estoy seguro de que lo encontraremos, sonrió Dionisio. La chica se apartó rápidamente y se ocupó de servir una mesa. Pero Dionisio alcanzó a notar una ligera preocupación en su mirada. Milagros lleva ya 6 meses trabajando con nosotros, explicó Román García. Empleada muy responsable, los clientes la elogian. Aunque es un poco reservada, no se relaciona mucho con los compañeros. A veces está distraída, pero cumple bien con su trabajo. Cada uno tiene derecho a su espacio personal, respondió diplomáticamente Dionisio. Pero para sus adentros pensó que la chica daba la impresión de una persona que algo le preocupaba. El resto del día Dionisio lo pasó observando el trabajo del restaurante. El panorama que se dibujaba era desolador. El flujo de visitantes era extremadamente débil, durante todo el día no visitaron el establecimiento más de 30 personas. La cuenta media era de unos 1.500 euros, lo que con tal cantidad de clientes daba una facturación muy por debajo del punto crítico.
La carta resultó estar sobrecargada de posiciones, más de 100 platos desde cocina europea hasta asiática. Esto creaba problemas no solo para los visitantes, a quienes les costaba elegir, sino también para la cocina, que no podía cocinar con calidad tal variedad de platos. La política de precios también planteaba dudas. Los precios estaban inflados para esta zona, por ejemplo, un filete de ternera costaba 2.000 euros, lo que era comparable con los precios de establecimientos de élite del centro de la ciudad. Al final del primer día laboral, Dionisio tenía una idea clara de los problemas del restaurante. Las principales causas de las pérdidas eran varias: política de precios incorrecta, carta sobrecargada, marketing débil, falta de motivación del personal y problemas con el sistema de compras. Durante el día también se fijó en algunas particularidades en el comportamiento de los empleados, especialmente de Milagros. La chica trabajaba de manera profesional y concienzuda, pero de vez en cuando parecía distraída, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo importante fuera del trabajo. Hacia las 9 de la noche, cuando el flujo principal de clientes había disminuido y en el salón quedaban solo algunas personas, Dionisio notó cómo Milagros se disculpó ante los compañeros y se dirigió a la parte de servicio del restaurante. Dijo que necesitaba revisar las reservas de servilletas en el almacén. Dionisio no le dio importancia especial, pero lo recordó. Al día siguiente continuó estudiando el trabajo del restaurante. Gradualmente se hizo claro que los problemas tenían carácter sistémico y requerían una solución integral. Al final del segundo día, Dionisio notó que Milagros se ausentaba varias veces durante el turno por poco tiempo hacia la parte de servicio del restaurante. Esto ocurría aproximadamente cada hora y media, y cada vez encontraba una explicación razonable: necesitaba tomar algo del almacén, revisar las reservas, llamar a un proveedor. El tercer día Dionisio decidió seguir la regularidad. Y entendió que las ausencias de Milagros ocurrían con cierta periodicidad, pero las explicaciones cada vez eran diferentes. El jueves por la noche, cuando el restaurante se preparaba para cerrar, Dionisio decidió quedarse y observar lo que pasaba en la parte de servicio. Le dijo a Román García que quería estudiar el flujo de documentos y el sistema de informes. Hacia las 9:30, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa, Milagros se dirigió de nuevo a la parte de servicio. Esta vez no se molestó en explicar nada a nadie. Dionisio esperó unos minutos y luego la siguió con cuidado. El pasillo de servicio llevaba a varios locales auxiliares: despensa de productos, sala de descanso del personal, almacén de vajilla y productos de limpieza, trastero técnico y pequeño despacho de la encargada de almacén. Deteniéndose cada pocos pasos y escuchando, Dionisio avanzó con cuidado por el pasillo. Al principio le pareció que no había nadie, pero luego oyó sonidos suaves que venían del trastero técnico. Los sonidos eran extraños, como si alguien hablara en voz baja con voz melodiosa, y luego se oyó un llanto infantil débil, que pronto se detuvo, siendo sustituido por un arrullo tranquilo. Dionisio se quedó inmóvil, no creyendo a sus oídos. ¿Un niño? ¿En el restaurante? Esto no era solo una violación de las normas sanitarias, sino también un riesgo serio para la reputación del establecimiento. Se acercó con cuidado al origen de los sonidos. La puerta del trastero técnico estaba entreabierta y pudo mirar dentro. El local parecía un trastero normal con estanterías metálicas llenas de cajas con materiales de consumo. Pero en una mesita junto a la pared había un biberón infantil con restos de leche, al lado había toallitas para niños y un pequeño peluche. Al niño mismo Dionisio no lo vio, pero estaba claro que estaba en algún lugar aquí. De repente se oyeron pasos a sus espaldas. Dionisio se apartó rápidamente de la puerta y fingió que estudiaba el plano de evacuación en la pared. Unos segundos después del trastero apareció Milagros. Parecía inquieta y sorprendida al ver al nuevo compañero en la zona de servicio. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, intentando hablar con calma, pero la voz le temblaba ligeramente. Estudio la distribución del edificio para el informe de optimización, respondió Dionisio, señalando el plano de evacuación.
Quiero entender la lógica de ubicación de los locales. Entiendo, Milagros evidentemente no creía completamente la explicación. ¿Y qué hace tan tarde? El día laboral terminó hace tiempo. Quería terminar el análisis sin interferencias de visitantes y personal. Se trabaja más tranquilo. Ya veo. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. La chica se fue rápidamente y Dionisio se quedó pensativo. La situación era más que extraña, pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. Al día siguiente Dionisio llegó al restaurante con la firme intención de aclarar la situación, pero actuar con cuidado. Entendía que si sus sospechas se confirmaban, esto podría crear serios problemas para todos. Por la mañana pidió especialmente a Román García que le contara más sobre los empleados, especialmente sobre los que llevaban trabajando mucho tiempo. Milagros sobrino, compartió de buena gana el gerente, llegó a nosotros hace 6 meses. Antes trabajaba en una pequeña cafetería Rincón Acogedor. Buenas recomendaciones, tiene experiencia. Muy aplicada, nunca llega tarde, se comporta profesionalmente con los clientes. ¿Y la vida personal? ¿Familia? Por lo que sé, no está casada. Alquila un piso en algún lugar de las afueras. No cuenta mucho sobre sí misma, es una persona reservada. Aunque a veces parece que algo le preocupa. A veces está distraída, especialmente en los últimos meses. ¿En qué sentido distraída? Bueno, puede olvidarse de traer un pedido, o al contrario, traer lo que no se había pedido. Una vez incluso confundió las mesas, llevó pasta a una mesa con niños y el menú infantil a un almuerzo de negocios. Pero corrige los errores rápidamente, los clientes no se quejan. ¿Y por qué cree que algo le preocupa? A veces noto que mira el reloj más de lo normal. Y también ocurre que se ausenta por poco tiempo a la parte de servicio, dice que es una llamada importante o que necesita revisar algo. Pero como no afecta al trabajo, no me meto. Dionisio asintió, pero mentalmente anotó que el gerente confirmaba sus observaciones. Todo el día observó atentamente a Milagros, intentando no llamar la atención. La chica trabajaba profesionalmente, pero efectivamente miraba el reloj periódicamente y de vez en cuando se ausentaba por poco tiempo. Hacia las 4 de la tarde, cuando el flujo de clientes después del almuerzo había disminuido un poco, Milagros se disculpó de nuevo ante los compañeros y se dirigió a la parte de servicio. Esta vez dijo que necesitaba preguntar a la encargada de almacén sobre el suministro de manteles nuevos. Dionisio esperó un par de minutos y se dirigió tras ella con cuidado. Esta vez fue más atento y se movió lo más silenciosamente posible. Deteniéndose en la vuelta del pasillo, escuchó. Del trastero técnico llegaba la voz suave de Milagros. Silencio, mi sol, mamá está aquí. Ahora te daré un poquito de agua y dormirás un poco más. Pronto nos iremos a casa, allí jugaremos con tus cubos favoritos. Se oyó un balbuceo infantil suave y sonidos característicos de dar de beber a un niño de un biberón. Mi niño bueno, siguió susurrando Milagros. Sé que aquí te aburres, pero mamá tiene que trabajar. Aguanta un poquito más. Dionisio sintió cómo se le encogía el corazón. Ahora todo estaba claro. Milagros tenía un niño pequeño, al que por alguna razón se veía obligada a traer a veces al trabajo. Se alejó silenciosamente del trastero, entendiendo que seguir escuchando no era ético. Había que pensar cómo actuar en esta delicada situación. Por la noche, cuando el turno se acercaba a su fin y en el salón quedaban pocos visitantes, Dionisio decidió hablar abiertamente con Milagros. Esperó a que terminara de atender la última mesa. Milagros, ¿puedo hablar con usted? Se dirigió a la chica. Es importante. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. Al ver la expresión seria del rostro de Dionisio, instintivamente se puso en guardia. ¿De qué? Preguntó con cuidado. De su hijo. Milagros palideció y se agarró al borde de la mesa. Yo,
no entiendo de qué habla, intentó mentir, pero la voz le temblaba. Milagros, oí cómo hablaba con el pequeño en el trastero. Vi el biberón infantil. Hablemos honestamente, quizás pueda ayudar. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Lentamente se sentó en la silla más cercana y se cubrió la cara con las manos. Por favor, no me despida, susurró entre lágrimas. Sé que hago mal, pero realmente a veces no queda otra salida. Dionisio se sentó al lado y dijo con cuidado. No voy a despedir a nadie. Solo cuénteme todo desde el principio. Quizás juntos encontremos una solución. ¿Algo ha pasado en la cocina? Asomó al salón el cocinero Esteban, habiendo oído sonidos de conversación. Todo está bien, respondió rápidamente Dionisio. Solo estamos discutiendo cuestiones de trabajo. El cocinero asintió y se fue. Dionisio y Milagros pasaron al rincón más alejado del salón, donde se podía hablar sin temer que los oyeran. Milagros tardó mucho en empezar su relato. Las lágrimas la ahogaban y las palabras no le salían. Dionisio esperaba pacientemente, entendiendo que la chica necesitaba tiempo para armarse de valor. Se llama Valentino, susurró finalmente. Valentino. Tiene 2 años y 5 meses. Lo crío sola, sin ayuda de parientes. ¿Y el padre del niño? Murió en un accidente de tráfico cuando yo estaba de 3 meses. No estábamos casados oficialmente, salíamos desde hacía solo medio año. Milagros se secó las lágrimas con la manga y continuó. Antonio era buena persona. Trabajaba en un taller de coches como mecánico de motores, le gustaba la música, soñaba con crear su propio grupo. Nos conocimos en la cafetería Rincón Acogedor, donde trabajaba entonces. A menudo venía allí después del turno y hablábamos durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo salieron? Unos 6 meses. Antonio planeaba pedirme matrimonio, pero no llegó a tiempo. El accidente ocurrió el 3 de septiembre hace 2 años. Volvía del trabajo tarde por la noche, la carretera estaba resbaladiza después de la lluvia. El conductor del camión se durmió al volante y se salió al carril contrario. La voz de Milagros temblaba por los recuerdos. Dionisio veía lo difícil que le resultaba este relato. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Gracias. Cuando me enteré del embarazo, fue muy duro. No tengo padres, murieron pronto. Prácticamente no tengo otros parientes cercanos. Hay una tía en otra ciudad, pero no mantenemos relación. ¿Y cómo se las arregló con el niño pequeño? Los primeros año y medio fue más fácil. Valentino dormía mucho, podía dejarlo con la vecina jubilada Gabriela por poco dinero. Ella lo cuidaba mientras yo trabajaba en la cafetería. Al jardín de infancia no puede ir por alergia a muchos productos. ¿Y luego qué cambió? Gabriela el año pasado enfermó gravemente, ingresó en el hospital para tratamiento prolongado. Y Valentino creció, se volvió más activo, necesita más atención. Niñeras no puedo permitírmelas, cuestan más que mi sueldo. Los jardines de infancia públicos no admiten sin empadronamiento permanente y además nadie allí le aseguraría alimentación hipoalergénica. Milagros contaba, y Dionisio se imaginaba a qué desesperación debía haber llegado la joven madre para decidirse a traer al niño al trabajo. Por eso a veces, cuando Gabriela se siente mal o está en el hospital, tengo que traer a Valentino conmigo. Entiendo que no está bien, pero no hay alternativa. ¿Y con qué frecuencia ocurre esto? No cada día, se apresuró a aclarar Milagros. En los últimos 3 meses solo unas 10 o 15 veces. Gabriela intenta ayudar, pero tiene problemas serios de salud. Cuando se siente muy mal, avisa con antelación y yo busco otras opciones. Pero a veces resulta que no hay dónde dejarlo. ¿Y dónde exactamente lo esconde? Tras las estanterías del trastero técnico hay un pequeño hueco. He acondicionado allí un rincón, alfombrita suave, juguetes, reserva de comida y bebida.
Valentino es un niño tranquilo, entiende que hay que comportarse en silencio. ¿Y cómo llega con él al trabajo? En autobús. Digo a la gente que lo llevo a casa de la abuela para pasar el día. Dejo el cochecito en casa de unos conocidos del edificio de al lado, y a Valentino lo traigo por la entrada de servicio cuando no hay nadie. Dionisio se sorprendía de qué esquema tan complejo tenía que realizar esta frágil chica. Milagros, ¿entiende a qué riesgo se expone usted, el niño y todo el restaurante? Si se enteran los órganos de control. Lo entiendo, respondió en voz baja. ¿Pero qué hago? ¿Dimitir y quedarme en casa sin dinero? ¿Entregar a Valentino a un orfanato? ¿Y la familia del padre del niño? Quizás sus padres podrían ayudar. Antonio decía que no tenía familia. Los padres murieron cuando era adolescente, lo criaron parientes lejanos. Después de la mayoría de edad vivió solo. El apellido era Lebrón. Pero no mantenía contacto con ningún pariente. Al mencionar el apellido, Dionisio sintió una extraña opresión en el pecho. Bat no lo demostró. ¿Y cómo llega al trabajo con Valentino? Nos levantamos muy temprano, hacia las 6 de la mañana. Valentino aún tiene sueño, por eso no llora, duerme en el cochecito. En autobús llegamos al trabajo, lo traigo por la entrada de servicio cuando el personal aún no ha llegado. ¿Y durante el día? Lo reviso cada hora y media, le doy de comer, juego con él, vigilo que no llore. Si empieza a inquietarse, rápidamente lo calmo. Valentino es un niño comprensivo, le he explicado que es un juego especial, hay que estar callado. Bien, dijo finalmente Dionisio. Por ahora solo lo sabremos nosotros dos. Pero hay que encontrar una solución más fiable a su problema. ¿Y si no la encontramos? Entonces tendré que informar a la dirección. Pero intentaré hacerlo de la manera más delicada posible y proponer opciones de ayuda. Milagros asintió agradecida. Gracias por la comprensión. Y por no haber ido directamente a quejarse a la dirección. ¿Y ahora me enseña a Valentino? Quiero conocerlo personalmente. ¿Para qué? Se sorprendió la chica. Si voy a guardar su secreto, debo entender de quién estamos hablando. Milagros dudó, pero luego aceptó. De acuerdo. Solo que puede asustarse de una persona desconocida. Milagros llevó a Dionisio a la parte de servicio del restaurante. En el pasillo estaba silencioso, el resto del personal terminaba la limpieza en el salón. Se acercaron al trastero técnico y la chica abrió cuidadosamente la puerta. Valentino, llamó en voz baja. Mamá tiene un invitado. Dionisio miró en el trastero y vio una escena conmovedora. Tras las altas estanterías con cajas estaba acondicionado un pequeño pero acogedor rincón completamente cerrado. En el suelo había una alfombrita infantil suave con dibujos brillantes, en el rincón había una bolsa con juguetes y cosas de niño. En la alfombrita estaba sentado un niño con pelo rubio rizado y grandes ojos grises. Tenía en las manos un osito de peluche y miraba con curiosidad al tío desconocido. El niño se veía tranquilo y cuidado, a pesar del entorno inusual. Hola, dijo Dionisio en voz baja, poniéndose en cuclillas. Me llamo Dionisio. El niño estudió atentamente al nuevo conocido, pero no se asustó. Asintió y señaló su juguete. Osito, pronunció bastante claro para su edad. Sí, osito bonito, estuvo de acuerdo Dionisio. ¿Y cómo se llama? Topo, respondió Valentino. ¿Topo? Nombre interesante. ¿Y tú cómo te llamas? Valentino. Mucho gusto, Valentino. Mamá trabaja, explicó el niño, señalando hacia el salón. Estoy aquí, pequeño. Milagros se acercó a su hijo. El tío Dionisio es bueno. No tengas miedo. Valentino miró confiadamente a Dionisio y le ofreció un cochecito pequeño. ¿Jugamos? Por supuesto, sonrió Dionisio, tomando el juguete.
El niño era evidentemente sano y desarrollado. A pesar de las condiciones inusuales, se veía tranquilo y contento. Era visible que la madre lo rodeaba de cuidado y amor. ¿Pasa todo el día aquí?, preguntó Dionisio en voz baja. No todo el día, respondió Milagros. Solo cuando Gabriela no puede cuidarlo. Por la mañana llegamos cuando él aún tiene sueño. Las primeras 2 horas suele dormir. Luego juega, yo le doy de comer, le doy juguetes. Después del almuerzo duerme otra vez. Por la noche nos vamos a casa. ¿Y si llora? Intento no permitir eso. Conozco su rutina, anticipo las necesidades. Valentino es un niño comprensivo, entiende que hay que estar callado. Dionisio pasó con Valentino unos minutos más, jugando con cochecitos y hojeando un libro infantil con dibujos. El niño era comunicativo e inteligente, fácilmente hacía contacto. Tío bueno, dijo Valentino a su mamá. Sí, el tío Dionisio es bueno, estuvo de acuerdo Milagros. Ya es hora de irse a casa, dijo la chica. Valentino ya está cansado, es hora de cenar y dormir. Por supuesto. Y mañana hablaremos de posibles soluciones a su problema. Gracias por no juzgar inmediatamente, dijo agradecida Milagros. Cada uno de nosotros puede tener tiempos difíciles. Lo principal es no perder la humanidad. Saliendo del restaurante, Dionisio caminó largo tiempo por las calles nocturnas, reflexionando sobre la situación. La mención del apellido Lebrón no le daba descanso. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O? En casa sacó viejas fotografías familiares y durante mucho tiempo examinó las fotos de su hermano Antonio. Valentín rara vez hablaba en familia del hijo mayor, pero Dionisio siempre recordaba que había tenido un hermano que se fue de casa a los 18 años después de una pelea con su padre. Y luego murió. Antonio Lebrón. 24 años. Murió en accidente de tráfico hace 2 años. Le gustaba la música. Pero hacían falta pruebas antes de sacar conclusiones. Los días siguientes pasaron en reflexión tensa. Dionisio seguía analizando el trabajo del restaurante, pero los pensamientos volvían constantemente a Milagros y Valentino. Especialmente no le daba descanso la posible conexión con su familia. Decidió actuar con cuidado y gradualmente averiguar más detalles sobre el padre del niño. El jueves, cuando Milagros se ausentó una vez más por poco tiempo para revisar a su hijo, Dionisio entró en el trastero. Valentino acababa de despertarse de la siesta y saludó alegremente con la mano al tío conocido. Tío Dionisio. Se alegró el niño. Hola, Valentino. ¿Cómo estás? Bien. Jugué con cubos. Dionisio se sentó al lado del niño y lo miró atentamente. Pelo rubio rizado, ojos grises, forma de la nariz. El parecido con las fotografías de Antonio era asombroso. Valentino, ¿sabes algo del papá?, preguntó con cuidado. El niño se quedó pensativo. Papá en el cielo. ¿Y cómo se llamaba papá? Papá Antonio, respondió seriamente el niño. ¿Y el apellido del papá? Lebrón, pronunció inesperadamente claro Valentino. Como el tío. El corazón de Dionisio se detuvo. Pero sus sospechas se confirmaron y Valentino era su sobrino, hijo de su hermano Antonio fallecido. Valentino. Entró inquieta Milagros en el trastero. Dionisio, ¿qué hace aquí? Solo vine a saludar a Valentino, respondió tranquilo. Ya nos hemos hecho amigos. El tío Dionisio es bueno, confirmó el niño. Milagros evidentemente se ponía nerviosa, pero no quiso decir más delante del niño. Tengo que volver al salón, dijo. Valentino, pórtate bien. Valentino se portará bien, mamá. Saliendo del trastero, Dionisio entendió que estaba ante una elección difícil. Por un lado, debía informar a su padre de que posiblemente tenía un nieto. Por otro lado,
Esto podía cambiar radicalmente la vida de Milagros y Valentino, y no necesariamente para mejor. Decidió primero hablar con Milagros y averiguar más detalles sobre su relación con Antonio. Por la noche, cuando el restaurante cerró, Dionisio pidió a Milagros que se quedara para hablar. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre Antonio», dijo. «¿Para qué?». Se puso en guardia la chica. «Solo quiero entender mejor su situación. Cuénteme más detalles sobre su relación». Milagros dudó, pero luego aceptó. Valentino dormía tranquilamente en su rincón, cubierto con una manta suave. «Nos conocimos», empezó, cuando Antonio trabajaba en el taller motor en la calle industrial. A menudo venía a nuestra cafetería después del trabajo, tomaba café, leía revistas sobre música. ¿Y qué contaba sobre sí mismo? Decía que le gustaba la música desde la infancia, tocaba la guitarra. Soñaba con crear su propio grupo, escribía canciones. Me enseñaba grabaciones de sus composiciones en el teléfono, música muy bonita. ¿Y sobre la familia qué decía? Que los padres habían muerto cuando era adolescente. Lo criaron parientes lejanos, pero no se llevaba bien con ellos. Después de la mayoría de edad empezó a vivir independientemente. No tenía otros parientes, o no mantenía relación con ellos. ¿Nunca mencionó al padre? ¿O a un hermano menor? Milagros miró sorprendida a Dionisio. No, nunca. ¿Cómo sabe usted del hermano menor? Dionisio entendió que se había delatado, pero decidió no retroceder. ¿Y si le digo que conocía a Antonio? ¿Cómo lo conocía? Palideció Milagros. Posiblemente era mi hermano mayor. Unos segundos la chica simplemente lo miró con ojos muy abiertos, sin poder pronunciar palabra. Es imposible, susurró finalmente. Antonio decía que no tenía familia. Entre él y nuestro padre hubo una pelea seria. Antonio quería dedicarse a la música y papá insistía en que estudiara económicas. A los 18 años Antonio se fue de casa y no volvió más. ¿Pero por qué dijo que los padres habían muerto? Probablemente para él realmente habíamos muerto después de esa pelea. Era muy testarudo y orgulloso. Milagros asimilaba gradualmente la magnitud del descubrimiento. ¿Entonces usted puede ser tío de Valentino? Resulta que sí. Y mi padre puede resultar ser su abuelo. ¿Y cómo se llama su padre? Valentín Lebrón. ¿El propietario del restaurante? Preguntó atónita Milagros. Sí. Resulta que trabaja para el padre de Antonio, sin saberlo. La chica se dejó caer en una silla, sin fuerzas para digerir la información que le había caído encima. ¿Qué va a pasar ahora?, susurró. No lo sé, respondió honestamente Dionisio. Hay que pensarlo todo. Al día siguiente Dionisio reflexionó largo tiempo sobre cómo proceder. Por un lado, el padre tenía derecho a saber sobre la existencia de su nieto. Por otro lado, esta noticia podía conllevar consecuencias impredecibles para todos. Valentín aún sufría dolorosamente por la pérdida de su hijo mayor. Se culpaba por no haber sabido encontrar un lenguaje común con Antonio, por no haber evitado su pelea. La noticia sobre el nieto podía tanto curar esa herida como profundizarla. Milagros estaba asustada y desconcertada. Temía que los posibles parientes ricos pudieran quitarle al niño o cambiar algo cardinalmente en sus vidas. Y el pequeño Valentino seguía jugando tranquilamente en su escondite, sin sospechar que pasiones se desataban a su alrededor. Hacia la noche Dionisio tomó una decisión. Hablaría con su padre, pero gradual y cuidadosamente. Papá, le dijo a su padre por teléfono, necesitamos reunirnos. Discutir la situación del restaurante. ¿Ha pasado algo?, se alarmó Valentín. No por teléfono. ¿Puedes venir mañana por la noche al restaurante? De acuerdo. Estaré a las 8. Al día siguiente Dionisio avisó a Milagros sobre la visita del propietario. ¿Qué le va a decir? Se preocupaba.
Por ahora nada concreto. Primero quiero evaluar su reacción. ¿Y si se entera de Valentino? Intentaremos evitarlo. Que hoy se quede en casa con Gabriela. Se siente mal. Entonces termine temprano y váyase antes de que él llegue. Milagros aceptó, aunque se veía muy nerviosa. Valentín Lebrón llegó al restaurante exactamente a las 8 de la noche. Se veía cansado después de un día laboral difícil, pero estaba preparado para una conversación de negocios. Bueno, ¿cómo van las cosas?, preguntó a su hijo. ¿Has conseguido encontrar las causas de las pérdidas? Sí, respondió Dionisio. Pero primero quiero preguntarte algo personal. ¿Qué? Sobre Antonio. El rostro de Valentín cambió instantáneamente. La mención del nombre del hijo mayor siempre le causaba una reacción dolorosa. ¿Para qué remover heridas?, preguntó fríamente. ¿Y si te dijera que Antonio tuvo relaciones íntimas con una chica? ¿Qué importancia tiene eso? Antonio ha muerto. Y nos enteramos ya después del funeral por un amigo del instituto. ¿Y si hubieran tenido hijos? Valentín se giró bruscamente hacia su hijo. ¿De qué hablas? Puramente hipotético. ¿Cómo te relacionarías con el hecho de que posiblemente tienes nietos de Antonio? Deja estos juegos. Se encolerizó Valentín. Habla directamente si sabes algo. Dionisio entendió que había llegado el momento de la verdad. Una de nuestras empleadas, Milagros, era pareja de hecho de Antonio. Tiene un hijo. Valentín palideció y se agarró al respaldo de la silla. ¿Estás seguro? Absolutamente. Apellido del padre del niño, Lebrón. Edad, lugar de trabajo, circunstancias de la muerte, todo coincide. ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? En casa. Milagros teme el encuentro contigo. ¿Por qué? Piensa que puedes quitarle a su hijo o hacerle daño de alguna manera. Valentín se sentó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Mi nieto. Posiblemente tengo un nieto. Sí. Y se parece mucho a Antonio de niño. ¿Cómo se llama? Valentino. Nombre bonito, susurró Valentín. Milagros dice que el nombre lo eligió Antonio. Valentín guardó silencio largo tiempo, digiriendo lo escuchado. Necesito verlos, dijo finalmente. Mañana. Hoy das tiempo para acostumbrarse a la idea del encuentro. ¿Y tú cuánto tiempo lo sabes? Unos días. Quería averiguar todo primero. ¿Y qué has averiguado? Que Milagros es una madre excelente que cría sola a su hijo en condiciones muy difíciles. Y que a veces se ve obligada a traer al niño al trabajo cuando no tiene con quién dejarlo. Valentín levantó la cabeza. ¿Qué significa traer al trabajo? Exactamente eso. Cuando la niñera está enferma, Milagros esconde a Valentino en el local de servicio. ¿Constantemente? No constantemente. Solo cuando no haya alternativa. Valentín se levantó y empezó a caminar por el salón. Increíble. Lo sé. ¿Pero qué habrías hecho en su lugar? No lo sé, reconoció honestamente Valentín. Simplemente no lo sé. Mañana organizaremos un encuentro. Y mientras tanto piensa en que posiblemente tu nieto vive en la necesidad mientras nosotros ni siquiera sospechábamos de su existencia. El encuentro se fijó para el día siguiente después del cierre del restaurante. Milagros estuvo nerviosa todo el día, y Valentino sentía la inquietud de mamá y también estaba de mal humor. ¿Mamá triste?, preguntó, abrazando a mamá por el cuello. Mamá está un poquito preocupada, mi sol. Pero todo estará bien. ¿Por qué? Pronto conocerás a un tío. Él era amigo de tu papá. ¿Del papá Antonio? Sí, del papá Antonio. Valentino reflexionó sobre esta información. En su comprensión del mundo, papá era un concepto abstracto,
una persona que se fue al cielo y desde allí cuidaba de ellos con mamá. Valentín Lebrón llegó al restaurante a las 7 de la noche, cuando los visitantes ya se habían ido. Se veía emocionado e intentaba ocultar su estado nervioso. Milagros lo encontró en el salón. Estaba pálida, pero se mantenía con dignidad. «Buenas tardes», saludó en voz baja. «Buenas tardes», respondió Valentín, examinando atentamente a la chica. Milagros era guapa, pero lo principal era que en sus ojos se leían inteligencia, fortaleza de carácter y bondad. Valentín entendió por qué Antonio la había elegido. «Cuénteme sobre mi hijo», pidió. «Sobre su relación con él». Milagros contó sobre el conocimiento con Antonio, sobre sus planes, sobre la tragedia. Valentín escuchaba, y con cada palabra su rostro se volvía más triste. «Así que nunca me perdonó», dijo en voz baja. Prefirió decirle que no tenía familia. No hablaba mal de los padres, notó cuidadosamente Milagros. Simplemente no quería recordar el pasado. Decía que quería empezar la vida desde cero. ¿Y sabía del embarazo? No. Me enteré del embarazo una semana después del funeral. Quería contárselo esa noche cuando murió. Valentín suspiró pesadamente. ¿Y dónde está mi nieto ahora? Aquí, Milagros señaló hacia la parte de servicio. Tiene un poco de miedo de las personas desconocidas. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pasaron al trastero técnico. Valentino estaba sentado en su alfombrita y examinaba un libro con dibujos. Al ver al tío desconocido, se puso en guardia y se acercó a mamá. Valentín se detuvo en la puerta, no creyendo a sus ojos. Ante él estaba sentado un retrato vivo de Antonio de niño, los mismos rizos rubios, los mismos ojos grises, la misma mirada testaruda. «Valentino», dijo en voz baja Milagros, «este es el tío Valentín. Quería conocerte». El niño miró desconfiadamente al desconocido. «¿Tío?» «Sí, el tío Valentín. Conocía a tu papá Antonio». El interés en los ojos infantiles se intensificó. ¿Al papá? Valentín se acercó cuidadosamente y se puso en cuclillas. «Sí, pequeño. Conocía muy bien a tu papá. Era una persona maravillosa». «¿Y dónde está papá?» «Papá está en el cielo», como decía mamá. «Pero te mira y está orgulloso de qué niño tan bueno eres». Valentino reflexionó sobre estas palabras y luego le ofreció al abuelo su cochecito. «¿Juegas?» «Me encantaría», respondió Valentín conteniendo las lágrimas con dificultad. La siguiente media hora el abuelo y el nieto jugaron con cochecitos, sin sospechar el grado de su parentesco. Valentino se acostumbró gradualmente al nuevo conocido y ya no se escondía tras mamá. «¿Y dónde están los niños?», preguntó el niño, señalando a Valentín. «¿Mis hijos?» «Los hay. Uno ya es adulto, y el segundo se fue al cielo, como tu papá». «Qué pena», dijo seriamente Valentino. «¿Y conoces al tío Dionisio?» «Lo conozco. El tío Dionisio es bueno. Es mi amigo». «Y mío también», sonrió Valentín. Cuando llegó la hora de irse a casa, Valentino inesperadamente abrazó al abuelo. «¿Vendrás otra vez a jugar?» «Seguro que vendré», prometió Valentín. «Toma, dibujo». El niño sacó de la bolsa una hoja de papel con un dibujo infantil, una casita, un sol y varias figuras humanas. «Esta es nuestra casa», explicó. «Esta es mamá, este soy yo, y este», se quedó pensativo y dibujó otra figura, «eres tú». Valentín tomó el dibujo, sintiendo cómo se le cerraba la garganta por las emociones que lo inundaban. Después de que Milagro se fuera con Valentino, Valentín se quedó largo tiempo sentado en el restaurante vacío, mirando el dibujo infantil. «¿Qué ahora?», preguntó Dionisio. «Ahora hay que hacer un test de ADN para que todo sea oficial», respondió el padre. «Y luego pensar cómo cambiar la vida de este niño para mejor».
Milagros puede asustarse. No se asustará. Vi cómo mira a Valentino. Esta mujer lo protegerá de todo, pero hará lo mejor para su hijo. Al día siguiente Valentín, Dionisio y Milagros con Valentino fueron al centro médico para realizar el análisis de ADN. El niño percibió la ida al médico con calma. Milagros le explicó que era una revisión habitual de salud. El doctor mirará si eres un niño sano, dijo mamá. ¿Y soy sano? Muy sano, pero hay que asegurarse. El procedimiento de toma de muestras fue rápido. El médico fue delicado con el niño, y Valentino ni siquiera entendió que pasaba algo serio. Los resultados estarán listos en 3 días, informó el doctor. Después del centro médico, Valentín propuso entrar en una cafetería infantil cercana. Quiero conocer mejor al nieto, explicó. En la cafetería Valentino se animó al ver la zona de juegos infantil y otros niños. Observó con interés a los niños que jugaban y evidentemente quería unirse a ellos. ¿Puedo jugar?, preguntó a mamá. Por supuesto, mi sol. Mientras Valentino jugaba, los adultos hablaban. Es un niño comunicativo, notó Valentín. Sí, le gustan otros niños. Pero rara vez se comunica con ellos. En nuestro patio hay pocas familias con pequeños y al jardín de infancia todavía no vamos. ¿Por qué no van? No hay plazas en los jardines estatales sin empadronamiento permanente. Y él es alérgico. Los privados con alimentación especial son muy caros. Valentina sintió, anotando mentalmente otro problema que habría que resolver. Milagros, diga honestamente, ¿qué es lo que más teme? La chica reflexionó. Que quiera quitarme a Valentino. O cambiar nuestra vida de tal manera que deje de ser mi hijo. Eso no pasará, dijo firmemente Valentín. Usted es una madre excelente y Valentino la ama más que nada en el mundo. Nadie los va a separar. ¿Y qué entonces? Entonces nos convertiremos en familia. Valentino tendrá abuelo y tío. Usted tendrá apoyo y ayuda. Y yo tendré la posibilidad de corregir los errores del pasado. Milagros suspiró con alivio. Gracias. Tenía mucho miedo. ¿Y ahora no tiene miedo? Ahora ha aparecido esperanza. Valentino se acercó corriendo a la mesa, llevando en las manos un juguete nuevo. Mamá, un niño me regaló un cochecito. ¡Qué niño tan generoso!, sonrió Milagros. ¿Y tú qué le diste a cambio? Le di una pelota, respondió orgulloso Valentino. Bien hecho. Hay que compartir con los amigos. Valentina observaba esta escena y entendía que Milagros educaba correctamente a su hijo, le enseñaba a ser bondadoso, generoso, solidario. Los 3 días de espera de resultados parecieron eternos. Valentín estaba distraído en el trabajo, Milagros se ponía nerviosa y Dionisio intentaba apoyar a todos. Solo Valentino se comportaba como siempre. Se había acostumbrado al tío Valentín y esperaba con impaciencia sus visitas al restaurante. El jueves por la mañana llegaron los resultados del análisis, la probabilidad de parentesco abuelo-nieto fue confirmada. Valentín llamó inmediatamente a Milagros y le pidió que viniera al restaurante. El resultado es positivo, informó. Valentino es mi nieto. Yo, no sé qué decir, se turbó Milagros. Vengan. Hablaremos del futuro. 1 hora después se encontraron en el restaurante. Valentino jugaba en el rincón infantil que Dionisio había acondicionado especialmente para él en el local de servicio. Así que ahora oficialmente, empezó Valentín. Valentino es mi nieto y usted es la madre de mi nieto. Esto nos convierte en familia. ¿Y qué significa eso prácticamente?, preguntó Milagros. Primero, se mudan conmigo. Tengo un piso grande, Valentino estará cómodo y espacioso allí. Es muy generoso, pero... Ningún pero. Segundo, pago a Valentino jardín de infancia privado, atención médica, todo lo necesario para su desarrollo.
¿Y el trabajo? El trabajo se queda. Más aún, tengo una propuesta para cambiar el concepto del restaurante. Valentín expuso su idea de convertir el establecimiento en un restaurante familiar con zona infantil. Su experiencia como madre no será un obstáculo para el trabajo, sino su base, explicó. ¿Quién mejor que una madre entiende las necesidades de las familias con niños? Milagros escuchaba sin dar crédito a sus oídos. ¿Propone cambiar completamente el concepto por mi hijo? No por, sino gracias a él. El concepto actual no funciona, el restaurante tiene pérdidas. Y los establecimientos familiares ahora están muy demandados. Pero esos son inversiones enormes, que se recuperarán rápidamente. Lo principal es encontrar el equipo correcto. Y usted podría convertirse en miembro clave de ese equipo. No sé gestionar proyectos. Aprenderá. La habilidad de trabajar con niños y entender las necesidades de los padres es más importante que la educación formal. Valentino se acercó corriendo a los adultos. ¿Qué es esto? Cosas de adultos, mi sol, respondió mamá. ¿Yo también seré adulto? Cuando crezcas, se rió el abuelo. ¿Tú eres mi abuelo? Sí, pequeño. ¿Y los abuelos qué hacen? Los abuelos aman a sus nietos, juegan con ellos, les cuentan cuentos, les compran juguetes. Y también los abuelos enseñan a los nietos cosas importantes, añadió Dionisio. ¿Qué cosas? Como ser bueno, honesto, cuidar de la familia. Valentino asintió seriamente. ¿Soy un nieto bueno? Muy buen nieto, dijo emocionado Valentín. Una semana después Milagros con Valentino se mudaron al piso de Valentín. El niño estaba encantado con la nueva casa, habitaciones enormes, techos altos, vista al parque desde las ventanas. ¿Se puede correr?, gritaba alegremente, corriendo por el amplio salón. Se puede, solo con cuidado, no te hagas daño, se reía el abuelo. Milagros al principio se sentía incómoda en el ambiente lujoso, pero Valentín hacía todo para que se sintiera como en casa. Esta es ahora su casa, decía. Acomódenlo todo a su gusto. Especialmente emotivo fue el momento cuando Valentín le enseñó a Valentino la habitación del padre. Esta era la habitación de papá cuando era pequeño, explicó el abuelo. En la habitación había una cama, armario, y en la pared colgaban cuadros. ¿Papá vivía aquí?, se sorprendió Valentino. Sí. Y jugaba con juguetes, como tú. Quiero vivir aquí. Por supuesto. Esta es ahora tu habitación. Valentino exploró con entusiasmo el nuevo espacio, y Milagros estaba en la puerta con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo en voz baja a Valentín. Soy yo quien debe agradecerle. Por haberme conservado una parte de Antonio. En el restaurante también comenzaron cambios cardinales. Valentín contrató a un diseñador para desarrollar el concepto de establecimiento familiar y Milagros participaba activamente en la planificación. La zona infantil debe ser espaciosa, pero segura, proponía. Y que los padres puedan observar a los niños desde cualquier punto del salón. ¿Y qué del menú? Obligatoriamente deben haber platos infantiles especiales. No solo sabrosos, sino también hipoalergénicos y bellamente presentados. ¿Y entretenimientos? Módulos de juego, construcciones, libros. Y un lugar para creatividad, dibujo, modelado. Dionisio se asombraba de lo rápido que Milagros entraba en el papel de experta en ocio familiar. Tiene verdadero talento para esto, le decía a su padre. El instinto maternal es el mejor consejero en cuestiones de felicidad infantil, respondía Valentín. Valentino también participaba en la planificación. El abuelo a menudo lo llevaba consigo al restaurante para que el niño viera los trabajos de reforma. «Abuelo, ¿este es restaurante de niños?», preguntaba. «Este será restaurante para todos, incluidos los niños. Y tú serás su primer visitante». ¿Y jugaré con los niños?,
Obligatoriamente jugarás. La reforma del restaurante duró un mes. Durante este tiempo mucho cambió en la vida de la familia Lebrón. Valentino se acostumbró a la nueva casa y aceptó definitivamente al abuelo como parte importante de su vida. Abuelo, preguntó una noche, ¿por qué papá se fue al cielo? A veces pasa que las personas buenas se van antes de tiempo, explicó Valentín. Pero siguen amándonos desde allá. ¿Y papá nos ve? Por supuesto que nos ve. Y se alegra de que tengas una mamá tan maravillosa y que estemos todos juntos. ¿Y él sabe que tengo abuelo y tío Dionisio? Lo sabe. Y se alegra mucho por eso. Valentino reflexionó. Y cuando crezca, yo también seré papá. Si quieres. Quiero. Pero no quiero ir al cielo. Quiero estar contigo. A Valentín se le encogió el corazón por estas palabras del niño. Milagros mientras tanto se sumergió completamente en el proyecto del restaurante familiar. Estudiaba la experiencia de establecimientos similares, se comunicaba con psicólogos de desarrollo infantil, desarrollaba programas para pequeños visitantes. Se ha convertido en una verdadera experta, se sorprendía Dionisio. Solo hago lo que me gustaría recibir como madre, respondía Milagros. Entre Dionisio y Milagros se establecían relaciones especiales. Trabajando juntos cada día, se acercaban gradualmente no solo como colegas, sino como personas que se entienden y se complementan. Valentino también contribuía a su acercamiento. Se había encariñado con Dionisio y a menudo le pedía que jugara, le leyera un libro, le ayudara con los juguetes. Tío Dionisio, dijo una vez, ¿serás mi papá? Dionisio se turbó por la pregunta directa. ¿Por qué piensas eso? Porque eres bueno. Y amas a mamá. ¿Cómo lo sabes? Lo veo. De boca del niño sonó tal verdad que Dionisio no supo qué responder. La apertura del restaurante renovado tuvo lugar el sábado. Desde la mañana se formó una cola en la entrada de familias con niños, los rumores sobre el nuevo establecimiento se habían extendido por todo el barrio. El salón se había transformado hasta ser irreconocible. Paredes claras, ventanas grandes, colores brillantes pero no chillones creaban atmósfera de fiesta. La zona infantil resultó espaciosa y segura, suelos blandos, módulos de juego, multitud de juguetes educativos. ¡Guau! Se entusiasmaron los primeros pequeños visitantes. Aquí se puede jugar. Por supuesto que se puede, sonreía Milagros, recibiendo a los huéspedes. Este lugar está creado especialmente para ustedes. Valentino estaba en el centro de atención como primer y principal experto en todos los entretenimientos. Con orgullo mostraba a otros niños dónde estaba que, explicaba, compartía juguetes. Este es el tobogán. Contaba a los recién llegados. Y este es el columpio. Y aquí se puede dibujar. ¿Y tú quién eres? Preguntaban los niños. Soy Valentino. Mi abuelo hizo el restaurante para niños. Para el almuerzo el establecimiento estaba lleno. Los padres finalmente tuvieron la oportunidad de comer tranquilos y comunicarse mientras los niños jugaban bajo la supervisión de animadores. Por fin. Oyó Milagros de una de las madres. Un lugar donde se puede relajar viniendo con el niño. ¡Y qué menú infantil tan maravilloso! Se alegraba un papá, mostrando al hijo los dibujos coloridos de los platos. Hacia la noche quedó claro que la apertura había sido más que exitosa. Durante el día el restaurante había sido visitado por más de 150 personas, cifra que no había habido en toda la historia del establecimiento. Lo han logrado, dijo Valentina Milagros. El proyecto ha tenido éxito. Es mérito común, respondió modestamente. Pero la idea fue suya. Usted dio al proyecto alma y comprensión. Valentino, cansado pero feliz, estaba sentado en las rodillas del abuelo. Abuelo, me gustó. Vinieron muchos niños. ¿Y te gustó jugar con ellos? Mucho. Ahora son mis amigos.
Mañana vendrán más niños, prometió mamá. ¿De verdad? ¿Cada día vendrán? Cada día. Valentino reflexionó. ¿Y cuando crezca, yo también construiré restaurantes para niños? Si quieres, sonrió Valentín. Seguro que ayudaremos. El domingo el flujo de visitantes fue aún mayor. Al restaurante llegaban familias de otros barrios de la ciudad, atraídas por las reseñas positivas en redes sociales. Milagros estaba en todas partes, ayudaba a los camareros, asesoraba a los padres, vigilaba el orden en la zona infantil, resolvía cuestiones no estándar. Tiene talento para la gestión, notó Valentín, observando su trabajo. Solo intento crear lo que me gustaría ver como madre. Al final del fin de semana quedó claro que el restaurante familiar se había convertido en un verdadero éxito. Las reservas llegaban con una semana de antelación, en las redes sociales aparecían reseñas entusiastas, los competidores empezaron a interesarse por el secreto del éxito. En una semana de trabajo se formó un grupo de visitantes habituales. Algunas familias venían diariamente, para ellas el restaurante se había convertido en solución al problema del ocio con niños. Valentino se adaptó definitivamente al papel de anfitrión no oficial de la zona infantil. Ya no pasaba tiempo en el trastero, sino que jugaba libremente con sus coetáneos, ayudaba a mamá a recibir huéspedes, mostraba a los nuevos dónde estaba qué. Tío Dionisio, le dijo a Dionisio una noche, ¿usted ama a mamá? Dionisio se sonrojó por la pregunta inesperada. ¿Por qué preguntas? Así nomás. La amo, reconoció honestamente Dionisio. ¿Y mamá te ama? Eso hay que preguntárselo a ella. Le preguntaré. Se alegró Valentino y corrió hacia mamá. Mamá, el tío Dionisio te ama. ¿Y tú lo amas? Milagro se turbó, pero respondió. Lo amo, mi sol. ¿Entonces se van a casar? Posiblemente, sonrió mamá. ¡Hurra! Entonces el tío Dionisio será mi papá. Valentino observaba esta escena y pensaba en cómo sorprendentemente se forma la vida. La pérdida del hijo había llevado al encuentro del nieto. Los problemas del restaurante se convirtieron en creación de negocio familiar exitoso. Y el encuentro casual se transformó en amor verdadero. La propuesta oficial de matrimonio ocurrió el día de la apertura del restaurante familiar. El establecimiento celebraba 6 meses de trabajo exitoso y Valentín decidió organizar una fiesta para los clientes habituales. El salón estaba decorado con globos y guirnaldas, los animadores entretenían a los niños, los cocineros prepararon una tarta festiva. La atmósfera era solemne y alegre. En plena fiesta Dionisio se acercó al micrófono. Queridos amigos. Hace 6 meses este restaurante era un establecimiento común que tenía pérdidas. Hoy es un lugar donde se reúnen familias, donde los niños encuentran amigos, donde se crean recuerdos felices. Valentino estaba sentado en brazos de mamá y escuchaba atentamente al tío Dionisio. Todo esto fue posible gracias a una mujer extraordinaria que nos mostró el verdadero significado de la familia y el amor maternal. Milagros sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. Milagros, continuó Dionisio, tú cambiaste no solo este restaurante, sino también mi vida. Me enseñaste que la verdadera felicidad no es dinero y carrera, sino amor y cercanía con las personas queridas. Se puso en una rodilla en pleno salón y sacó un anillo. Milagros sobrino, ¿quieres ser mi esposa y crear una verdadera familia junto con Valentino? El salón se quedó inmóvil esperando. Los niños dejaron de jugar, los padres sacaron teléfonos para filmar. Sí, susurró Milagros, y luego más fuerte, sí, quiero. El restaurante estalló en aplausos. Los niños gritaron alegremente y saltaron, los padres sonreían y fotografiaban. Valentino no entendía completamente lo que pasaba, pero sentía la alegría general. Mamá, ¿qué pasó? Pasó un milagro, pequeño, respondió Milagros entre lágrimas de felicidad. El tío Dionisio será tu papá. ¿Papá de verdad?
De verdad. ¡Hurra! Gritó Valentino. Ahora tengo mamá, papá y abuelo. Valentín estaba junto a la barra y se secaba lágrimas de alegría. Su familia finalmente había encontrado plenitud y armonía. Pasaron 3 años. La familia Lebrón poseía una cadena de 6 restaurantes familiares exitosos en diferentes barrios de la ciudad. La franquicia se extendió a ciudades vecinas y el concepto de la cuchara dorada se convirtió en referente de establecimiento familiar. Milagros se convirtió en experta reconocida en el área de negocio de restauración familiar. Terminó cursos de capacitación, hablaba regularmente en conferencias del sector, asesoraba a emprendedores principiantes. Dionisio dominó completamente el negocio familiar y se convirtió en socio en igualdad de condiciones con su padre. Se complementaban en el trabajo, Valentín respondía por el desarrollo estratégico, Dionisio por la actividad operativa. Valentín disfrutaba del papel de abuelo. Llevaba a Valentino a museos y teatros, le enseñaba a tocar la guitarra infantil, le contaba historias sobre el papá del niño. El dolor por la pérdida del hijo gradualmente se transformó en alegría de comunicación con el nieto. Valentino de 5 años crecía en atmósfera de amor y cuidado. Tenía una familia completa, mamá Milagros, papá Dionisio, abuelo Valentín, y recientemente había nacido la hermanita Sofía. Abuelo, preguntó Valentino en una cena familiar, ¿por qué nuestro restaurante se llama La Cuchara Dorada? Hay un dicho, nietecito, respondió Valentín. Dicen que algunas personas nacen con cuchara dorada en la boca. Eso significa que tienen suerte desde el nacimiento. ¿Yo nací con cuchara dorada? No, pequeño. Tú naciste en una familia sencilla, donde mamá lo pasaba muy mal. Pero tú mismo encontraste tu cuchara dorada, con tu bondad, inteligencia y porque nos trajiste a todos juntos. Valentino reflexionó seriamente sobre las palabras del abuelo. ¿Entonces nuestro restaurante es un lugar donde la gente encuentra sus cucharas doradas? Muy inteligente, asintió aprobatorio Valentín. Sí, aquí cada familia puede encontrar su pequeña felicidad. La pequeña Sofía, sentada en la silla infantil, aplaudió alegremente, como si estuviera de acuerdo con su hermano. ¿Y cuando Sofía crezca, también trabajará en el restaurante? Preguntó Valentino. Si quiere, respondió Dionisio. Pero primero los dos deben recibir buena educación y elegir profesión según su gusto. Yo ya elegí, declaró Valentino. Construiré restaurantes para niños y padres por todo el mundo. Sueño maravilloso, sonrió Milagros. Seguro que ayudaremos a realizarlo. Esa noche, cuando los niños ya dormían y los adultos estaban sentados en el salón tomando té, Valentín hizo balance de los años vividos. Saben, a veces me parece que todas las dificultades por las que pasamos no fueron casuales. La pelea con Antonio, su muerte, las búsquedas del propio camino, la situación desesperada de Milagros, todo esto nos llevó a lo que tenemos ahora. ¿Cree que el destino tiene un plan? Preguntó Milagros. No lo sé. Pero sé con certeza que de las situaciones más difíciles pueden hacer algo hermoso. Nuestra familia es confirmación de eso. Y también nuestro negocio ayuda a otras familias a ser felices, añadió Dionisio. Eso da sentido especial a todo lo que hacemos. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Dijo pensativa Milagros. Yo a veces me escondía con Valentino en el trastero cuando Gabriela no podía cuidarlo. Tenía miedo de perder el trabajo. ¿Y ahora? Y ahora diriges toda una cadena de restaurantes y crías 2 hijos en una familia amorosa, terminó por ella Dionisio. A veces no puedo creer que esto sea realidad. Valentín se levantó y se acercó a la gran ventana, tras la cual brillaban las luces de la ciudad nocturna. ¿Y saben qué es lo que más me asombra de nuestra historia? Que la clave de todo fue un niño pequeño. Valentino no solo nos trajo juntos, nos mostró que lo más importante en la vida no es dinero y carrera, sino amor y familia. Y que a veces hay que arriesgar para encontrar la verdadera felicidad, añadió Milagros. Sí,
Estuvo de acuerdo Dionisio. Tú arriesgaste trayendo a veces a Valentino al restaurante. Papá arriesgó cambiando radicalmente el concepto del establecimiento. Yo arriesgué pidiéndote matrimonio. Y todos nuestros riesgos se justificaron, resumió Valentín. En el cuarto infantil dormía silenciosamente Valentino, abrazando al osito de peluche, ese mismo topo con el que una vez pasaba tiempo en el escondite del trastero. Al lado, en una cuna bonita, dormía la pequeña Sofía. Y en el cuarto vecino estaba la guitarra paterna de Antonio, ya no como monumento al que se fue, sino como puente entre generaciones. Pronto Valentino crecería, y el abuelo empezaría a enseñarle a tocar el instrumento del padre. La historia familiar de los Lebrón continuaba. Cada día en los restaurantes de su cadena ocurrían pequeños milagros, los niños encontraban nuevos amigos, los padres tenían la oportunidad de pasar tiempo tranquilamente en familia, las personas mayores se alegraban con los nietos. La Cuchara Dorada se convirtió no solo en restaurante, sino en símbolo de que la felicidad se puede encontrar incluso en las circunstancias más inesperadas. Lo principal es no perder la fe en las personas, no temer pedir ayuda y recordar siempre que la familia es el tesoro más caro de la vida. La historia de la doble vida de Milagros terminó en el momento en que ya no necesitaba esconder nada. Comenzó una nueva historia, la historia de la gran y unida familia Lebrón, que cada día creaba pequeñas fiestas para otras familias y demostraba que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo. Años después, cuando Valentino ya estudiaba en el colegio, escribió una redacción sobre su familia. En ella había esta frase: mi mamá dice que antes tenía que esconderse con un niño pequeño en el trastero del restaurante. Y ahora todo el restaurante es una gran sala de juegos para niños. Eso significa nunca rendirse y creer en lo mejor. La maestra puso un 10 por la redacción y escribió al margen: palabras muy sabias para un autor tan joven. Y en el archivo familiar de los Lebrón se guardaba un dibujo infantil, ese mismo que el pequeño Valentino regaló al abuelo en el primer encuentro. En él, con mano inexperta, estaban dibujados una casita, un sol y varias figuritas humanas. Este dibujo se convirtió en símbolo de cómo de la desesperación y la desesperanza pueden hacer un verdadero milagro, si en el corazón vive el amor y en el alma no se apaga la esperanza en lo mejor.